Oriente Medio en llamas como una chispa puede incendiar el mundo. Imagina que estás durmiendo tranquilamente en tu casa. De repente, tu teléfono explota con notificaciones. Ataques en Irak. Barcos en llamas en el Mar Rojo. Misiles sobre Israel. Drones sobrevolando bases militares americanas. Y todo esto, en la misma noche. Eso no es ciencia ficción. Eso está pasando ahora mismo. El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel ya no es una guerra bilateral. Ya no es un duelo entre dos potencias mirándose fijamente. Lo que está ocurriendo hoy en Oriente Medio es algo mucho más peligroso, mucho más caótico y mucho más difícil de controlar. Es una guerra que se fragmenta, que se expande, que se multiplica. Y en este vídeo vamos a entender exactamente por qué eso es tan aterrador. Quédate hasta el final, porque la última parte de este análisis es lo que menos se habla en los medios convencionales, y es probablemente lo más importante que vas a escuchar hoy. Para entender lo que está pasando hoy, necesitamos dar un paso atrás. Solo un momento. Porque muchos canales te muestran los titulares sin explicarte la raíz del problema. Y si no entiendes la raíz, no puedes entender por qué esto podría convertirse en la mayor crisis internacional de las últimas décadas. Durante años, la rivalidad entre Estados Unidos e Irán ha sido el eje central de la inestabilidad en Oriente Medio. Por un lado, Washington ha mantenido una presencia militar masiva en la región, con bases en Irak, Siria, Kuwait, Bahrein y varios otros países. Por el otro, Teherán ha construido pacientemente lo que los analistas llaman el eje de la resistencia, una red de grupos armados aliados distribuidos estratégicamente por toda la región. Hezbollah en el Líbano. Hamás en Gaza. Los hutíes en Yemen. Milicias chiitas en Irak y Siria. Grupos armados en otros puntos del mapa. Estos no son actores secundarios. Son piezas clave en el tablero de ajedrez geopolítico de Irán. Y durante años, Teherán los ha armado, financiado y entrenado con un objetivo muy claro: tener la capacidad de responder en múltiples frentes simultáneamente si alguna vez se produce un conflicto directo con Estados Unidos o Israel. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Israel, después de los ataques de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, lanzó una ofensiva masiva en Gaza. Esa ofensiva encendió la mecha de todo lo demás. Porque para Irán y su red de aliados, lo que ocurre en Gaza no es un conflicto local. Es el pretexto y la señal para activar todos los frentes al mismo tiempo. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente compleja. Vamos a hablar de los frentes activos. Porque uno de los errores más grandes que cometemos cuando miramos este conflicto es pensar que es una sola guerra. No. Son varias guerras simultáneas, conectadas por una lógica común pero con dinámicas propias. Frente número 1, Gaza y el sur de Israel. Este es el frente más visible, el que recibe más cobertura mediática. Israel lleva meses combatiendo en Gaza con una intensidad que no se veía desde hace décadas. Miles de muertos, infraestructura destruida, una crisis humanitaria de proporciones enormes. Pero más allá de lo humano, lo estratégico es claro: Israel intenta eliminar la capacidad operativa de Hamás de una vez por todas. Y Hamás, con el apoyo logístico y financiero de Irán, resiste. Lo que muchos no saben es que este frente no solo consume recursos militares israelíes. También consume atención política, capital diplomático y tiempo. Mientras Israel está enfocado en Gaza, los demás frentes se activan. Frente número 2, el norte de Israel y el Líbano. Hezbollah. Si Hamás es el problema inmediato de Israel, Hezbollah es la amenaza existencial. Este grupo, respaldado directamente por Irán, tiene en su arsenal decenas de miles de misiles. Algunos de ellos con capacidad de alcanzar prácticamente cualquier ciudad israelí. Y durante los últimos meses, los intercambios de fuego en la frontera norte han ido escalando semana tras semana. Hezbollah ha lanzado cohetes y drones contra el norte de Israel. Israel ha respondido con ataques aéreos en territorio libanés. Civiles de ambos lados han tenido que evacuar sus hogares. Y la pregunta que todo analista se hace es: ¿cuándo se cruza la línea que convierte esto en una guerra total? Porque si Hezbollah decide entrar de lleno en el conflicto, Israel se enfrentaría a una guerra en dos frentes simultáneos.
Y eso cambiaría absolutamente todo. Frente número 3, Irak y Siria. Las bases militares americanas en Irak y Siria han sido atacadas decenas de veces en los últimos meses. Drones. Cohetes. Ataques de precisión contra posiciones específicas. Las milicias chiitas proiraníes, que operan con relativa libertad en estas zonas, han convertido el hostigamiento a las fuerzas americanas en una rutina. Y Estados Unidos ha respondido. Con ataques aéreos, con operaciones especiales, con bajas en ambos bandos. Pero la dinámica es clara, estas milicias no buscan una victoria militar convencional. Buscan desgaste. Buscan mantener la presión. Buscan demostrar que la presencia americana en la región tiene un costo alto y sostenido. Eso es exactamente lo que Irán necesita que demuestren. Frente número 4, el Mar Rojo y los hutíes de Yemen. Este es el frente que más impacto tiene en la economía global y el que menos atención recibe en términos estratégicos. Los hutíes, el grupo armado que controla gran parte del norte de Yemen y que lleva años en guerra con Arabia Saudita, comenzaron a atacar barcos comerciales en el Mar Rojo con una frecuencia alarmante. Sus objetivos, embarcaciones con algún vínculo con Israel, con Estados Unidos o con sus aliados. El resultado ha sido devastador para el comercio internacional. Algunas de las principales rutas marítimas del mundo pasan por el Mar Rojo. Compañías navieras gigantes han tenido que desviar sus barcos miles de kilómetros adicionales para evitar la zona de conflicto. Los costos de transporte marítimo se han disparado. Y el impacto llega a todos, desde los precios de los productos en los supermercados europeos hasta la cadena de suministro de manufacturas en Asia. Estados Unidos y el Reino Unido han respondido con ataques militares contra posiciones hutíes en Yemen. Pero los hutíes siguen atacando. Y aquí hay una lección importante: cuando un grupo armado no tiene nada que perder, los ataques externos no lo detienen. Lo radicalizan. Ahora llegamos al corazón de este análisis. Y es algo que los medios convencionales no explican bien. Lo que hace diferente esta fase del conflicto no es la intensidad de los ataques. Es la fragmentación. Durante décadas, las guerras en Oriente Medio, por devastadoras que fueran, tenían una lógica relativamente identificable. Había frentes claros. Había actores principales. Había negociaciones posibles. Incluso en los peores momentos, existía la posibilidad de una línea directa entre Washington y Teherán, entre Tel Aviv y algún mediador regional. Lo que está ocurriendo ahora es diferente. Es una guerra distribuida. Descentralizada. Con múltiples actores operando en paralelo, algunos con coordinación directa con Irán, otros con autonomía creciente, todos amplificando el caos. Piénsalo así. Imagina que en lugar de un incendio grande y localizado, empiezan a aparecer docenas de incendios pequeños al mismo tiempo, en lugares distintos, con causas aparentemente diferentes. ¿Cómo los apagas? ¿Dónde enfocas los recursos? ¿Quién manda sobre quién? Eso es lo que enfrenta la comunidad internacional hoy. Y esa fragmentación tiene consecuencias muy concretas. Primera consecuencia, la diplomacia se vuelve casi imposible. Cuando hay un solo conflicto entre dos actores, los mediadores pueden facilitar conversaciones. Pero cuando hay 10 frentes activos con 10 grupos diferentes, coordinar cualquier tipo de cese el fuego se convierte en un rompecabezas de dimensiones casi inmanejables. Segunda consecuencia, el riesgo de error de cálculo se multiplica. En un campo de batalla fragmentado, la información es incompleta. Las cadenas de mando son borrosas. Un comandante local puede tomar una decisión que su propio gobierno no habría autorizado. Un ataque pensado como una señal de advertencia puede ser interpretado como un golpe decisivo. Una respuesta táctica puede desencadenar una escalada estratégica. La historia está llena de guerras que comenzaron por errores de cálculo. La Primera Guerra Mundial es el ejemplo más clásico. Nadie quería una guerra global. Todos pensaban que podían controlar la escalada. Nadie pudo. Tercera consecuencia, la rendición de cuentas se diluye. En una guerra convencional, sabes quién es el responsable de cada acción.
Pero cuando un dron sin identificación clara ataca a una base americana en Irak, o cuando un barco es atacado en el Mar Rojo por un grupo que dice actuar en solidaridad con Gaza, las líneas de responsabilidad se vuelven borrosas. Y esa ambigüedad dificulta tanto la respuesta inmediata como la negociación posterior. No podemos analizar este conflicto sin hablar en profundidad sobre el papel de Irán. Teherán ha construido durante décadas lo que podría describirse como la arquitectura estratégica más sofisticada de la región. No es una potencia convencional que puede enfrentarse militarmente a Estados Unidos o Israel en un combate directo. Sus fuerzas armadas convencionales son relevantes pero no comparables en tecnología o capacidad de proyección de poder. Entonces, ¿cuál es la estrategia iraní? Asimetría. Profundidad estratégica. Desgaste. Irán ha invertido décadas en construir una red de aliados y representantes que puede activar en múltiples frentes simultáneamente. El objetivo no es ganar una batalla decisiva. El objetivo es hacer que cualquier conflicto con Irán sea tan costoso, tan prolongado, tan impredecible, que nadie quiera iniciarlo. Es la doctrina del poder blando armado, si se puede llamar así. Irán no necesita misiles intercontinentales cuando tiene decenas de grupos armados distribuidos por toda la región que pueden atacar en su nombre. Y aquí hay un detalle que muchos analistas subrayan: Irán tiene distintos niveles de control sobre estos grupos. Sobre algunos tiene control directo y total. Sobre otros, influencia significativa pero no control absoluto. Y hay grupos que comenzaron siendo aliados de Teherán pero que han desarrollado sus propias agendas, sus propias fuentes de financiamiento, sus propias ambiciones. Eso significa que incluso si Irán decide en algún momento moderar el conflicto, no puede simplemente levantar el teléfono y decirle a todos que paren. Algunos seguirán. Algunos no recibirán la orden. Algunos simplemente no obedecerán. Y eso hace que la situación sea aún más inestable de lo que parece desde fuera. ¿Qué quiere Irán en el largo plazo? Varios objetivos convergen aquí. Primero, demostrar que no puede ser atacado impunemente, ni por Israel, ni por Estados Unidos. Segundo, consolidar su influencia regional como potencia indispensable en cualquier negociación sobre el futuro de Oriente Medio. Tercero, avanzar en su programa nuclear al ritmo que le convenga, aprovechando que el mundo está distraído con los frentes militares. Cuarto, y esto es crucial, demostrar a sus aliados internos que el modelo iraní de proyección de poder funciona. Porque en Teherán también hay política interna. Hay facciones. Hay debates. Y los halcones dentro del régimen necesitan mostrar resultados para mantener su posición. Washington está atrapado en un dilema estratégico de primera magnitud. Por un lado, tiene compromisos firmes con Israel, su aliado más importante en la región. Esos compromisos son tanto estratégicos como políticos. En términos estratégicos, Israel es el único aliado con capacidad militar real en la zona. En términos políticos, la relación con Israel tiene un peso enorme en la política doméstica americana. Por otro lado, Estados Unidos está agotado de guerras en Oriente Medio. 2 décadas de conflictos en Irak y Afganistán dejaron cicatrices profundas en la sociedad americana, en las Fuerzas Armadas y en el presupuesto federal. La opinión pública americana, tanto en el espectro progresista como en el conservador, muestra poco apetito por una nueva gran guerra en la región. Y además, Washington tiene que gestionar simultáneamente la guerra en Ucrania, las tensiones con China sobre Taiwán y su propio proceso político interno, que en este momento es extraordinariamente polarizado. ¿Cómo responde Estados Unidos ante esta situación? Con una estrategia que podríamos llamar de contención activa. Ataques quirúrgicos contra infraestructuras de milicias proiraníes cuando cruzan ciertas líneas. Refuerzo de capacidades defensivas israelíes. Presencia naval en el Mediterráneo y el Mar Rojo como señal de disuasión. Diplomacia discreta con países del Golfo para mantener canales de comunicación abiertos. Pero esa estrategia tiene límites. Tiene contradicciones internas. Y tiene un talón de Aquiles muy claro. Si en algún momento un ataque de las milicias causa bajas americanas significativas, la presión política para una respuesta mucho más contundente se volvería irresistible. Y una respuesta contundente podría ser exactamente la escalada que todos dicen querer evitar. Es el dilema clásico de la disuasión.
Para que funcione, tiene que ser creíble. Y para ser creíble, tiene que estar dispuesta a cumplirse. Pero si se cumple, el conflicto se expande. Para Israel, este conflicto tiene una dimensión que no tiene para ningún otro actor. Es existencial. No en el sentido retórico en que los políticos usan esa palabra para dramatizar cualquier amenaza. En el sentido literal. Israel es un país pequeño, sin profundidad estratégica, rodeado de vecinos que en muchos casos no reconocen su derecho a existir. Cualquier fallo de seguridad significativo tiene consecuencias que en otros países serían manejables, pero en Israel pueden ser catastróficas. El ataque de octubre de 2023 fue el mayor fracaso de inteligencia en la historia de Israel desde 1973. No solo en términos de daño inmediato. En términos psicológicos. Demostró que las defensas israelíes tenían vulnerabilidades que nadie había querido admitir. Y eso desencadenó una respuesta que prioriza la contundencia sobre la proporcionalidad. Israel tiene claro que no puede permitirse otro ataque de esa magnitud. Y eso explica la intensidad de la campaña en Gaza, el endurecimiento de la postura en la frontera norte y la voluntad de tomar acciones que en tiempos normales serían consideradas demasiado arriesgadas. Pero la estrategia israelí también tiene sus tensiones internas. La campaña en Gaza está generando presión internacional creciente. Aliados históricos que normalmente apoyan a Israel están expresando incomodidad. El aislamiento diplomático es un riesgo real. Y mientras Israel mantiene encendidos múltiples frentes simultáneos, sus fuerzas armadas y su economía soportan una carga sostenida que no puede mantenerse indefinidamente. La pregunta que muchos analistas se hacen es, ¿cuál es el objetivo final de Israel? ¿Cuándo considera que ha alcanzado sus objetivos en Gaza? ¿Cómo gestiona la amenaza de Hezbollah sin abrir un segundo frente de esa magnitud? ¿Cómo equilibra la presión americana con sus propias necesidades de seguridad? Esas preguntas no tienen respuestas sencillas. Y esa falta de claridad estratégica es en sí misma un factor de inestabilidad. Hablemos de algo que te afecta directamente a ti, independientemente de donde estés viviendo. El Mar Rojo no es solo una zona de conflicto militar. Es una arteria económica fundamental del planeta. Por el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico, pasa aproximadamente el 12 al 15% del comercio marítimo mundial. Petróleo, gas, electrónica, ropa, alimentos. Prácticamente cualquier producto que cruza entre Asia y Europa tiene altas probabilidades de pasar por esa ruta. Cuando los hutíes comenzaron sus ataques, las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. Las principales compañías navieras del mundo, incluyendo algunas de las más grandes del planeta, decidieron suspender el tránsito por el Mar Rojo y desviar sus barcos alrededor de África, por el Cabo de Buena Esperanza. Eso significa miles de kilómetros adicionales. Semanas más de viaje. Costos de combustible disparados. Seguros marítimos por las nubes. El tiempo de tránsito entre Asia y Europa aumentó significativamente. Los costos de envío de contenedores se multiplicaron. Y eso tiene un efecto que se filtra a toda la cadena de suministro. Los productos tardan más en llegar, cuestan más producirlos, y eventualmente el consumidor final paga más por ellos. Y hay un efecto adicional que no se menciona tanto: la incertidumbre misma tiene un costo. Cuando los empresarios no saben si sus barcos van a llegar a tiempo, si sus contratos de entrega se van a cumplir, si los costos van a subir aún más, toman decisiones conservadoras. Reducen inventarios. Posponen inversiones. Cancelan contratos. Y eso contrae la actividad económica de formas que son difíciles de medir pero muy reales. Algunos economistas han estimado que el impacto de la crisis del Mar Rojo en el comercio global es ya comparable a eventos que en otros momentos habrían desencadenado una crisis económica mayor. Por ahora, la economía global ha absorbido el golpe. Pero la capacidad de absorción tiene límites. Hay una dimensión de este conflicto que aparece raramente en los titulares pero que los analistas de seguridad internacional tienen muy presente. El programa nuclear iraní. Irán lleva años avanzando en el enriquecimiento de uranio. Según los últimos informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, Teherán ha enriquecido uranio a niveles muy cercanos a los necesarios para una bomba.
No ha cruzado ese umbral, pero está muy cerca. Y cada mes que pasa, la distancia entre Irán y la capacidad nuclear se reduce. ¿Por qué es esto relevante en el contexto del conflicto actual? Por varias razones. Primera, Israel ha declarado repetida y firmemente que nunca permitirá que Irán obtenga armas nucleares. Es una línea roja absoluta para el gobierno israelí. Y si llegara el momento en que Tel Aviv considerara que Irán está a días de cruzar ese umbral, las presiones para un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares iraníes serían enormes. Un ataque así cambiaría toda la dinámica. Irán respondería masivamente. Sus aliados en toda la región activarían todos sus frentes simultáneamente. La posibilidad de que el conflicto se expanda a una escala verdaderamente regional o global dejaría de ser hipotética. Segunda razón, cuanto más se desestabiliza la región, más razones tiene Irán para acelerar su programa nuclear. La lógica es fría pero comprensible, ningún país con armas nucleares ha sido atacado directamente por una gran potencia. Irán observa lo que le pasó a Irak, a Libia, a otros actores que no tenían ese escudo. Y saca sus conclusiones. Tercera razón, la existencia del programa nuclear iraní complica cualquier diplomacia. Porque cualquier negociación sobre el conflicto actual tiene que, de alguna manera, abordar también la cuestión nuclear. Y las posiciones de las partes sobre ese tema están tan alejadas que hacen cualquier acuerdo global extremadamente difícil. El conflicto no involucra solo a los protagonistas directos. Hay actores regionales cuyas decisiones importan enormemente. Arabia Saudita estaba en medio de un proceso de normalización de relaciones con Israel, mediado por Estados Unidos, cuando los ataques de octubre de 2023 paralizaron ese proceso. Riad tiene intereses complejos, no quiere una guerra regional que desestabilice sus mercados petroleros y su economía, pero tampoco puede ignorar la presión de la opinión pública árabe, profundamente afectada por lo que ocurre en Gaza. El reino saudita camina en la cuerda floja entre sus intereses económicos y su posicionamiento político. Turquía, por su parte, ha adoptado una postura cada vez más crítica hacia Israel, con el presidente Erdogan realizando declaraciones duras. Pero Turquía es miembro de la OTAN, tiene relaciones económicas importantes con Occidente, y su margen real de acción es más limitado de lo que sus declaraciones sugieren. Sin embargo, su postura importa porque Turquía tiene la segunda fuerza militar de la OTAN y su alineamiento estratégico es una variable que nadie puede ignorar. Egipto y Jordania, los dos países árabes que tienen tratados de paz con Israel, están en una posición incómoda. Sus gobiernos mantienen relaciones formales con Tel Aviv mientras sus poblaciones expresan solidaridad con Gaza. Esa tensión interna es un factor de inestabilidad doméstica que complica las relaciones regionales. Y luego están los países del Golfo Pérsico, desde Kuwait hasta los Emiratos Árabes Unidos, que han construido relaciones cada vez más estrechas con Israel en los últimos años pero que ahora enfrentan presiones para distanciarse. Todo este tablero de actores regionales con intereses parcialmente alineados, parcialmente contradictorios, es otro elemento que hace que cualquier solución sea extraordinariamente compleja. No podemos cerrar este análisis sin hablar de los dos grandes actores globales que observan esta situación desde las sombras. Rusia está inmersa en su propia guerra en Ucrania, pero eso no significa que sea un actor pasivo en Oriente Medio. Moscú tiene intereses históricos en la región, mantiene presencia militar en Siria, tiene relaciones con Irán y con actores en todo el espectro. Y fundamentalmente, cualquier escalada en Oriente Medio que distraiga a Estados Unidos y a sus aliados europeos de Ucrania es funcionalmente conveniente para Rusia. No hay evidencias sólidas de coordinación directa entre Moscú y Teherán para desestabilizar la región. Pero tampoco hay incentivos para que Rusia use su influencia para calmar las aguas. China, por su parte, tiene intereses aún más complejos. Es el mayor importador de petróleo del mundo, y buena parte de ese petróleo viene de Oriente Medio. Cualquier conflicto que interrumpa el flujo de energía desde la región afecta directamente a China. Pekín tiene relaciones con Irán, pero también con Arabia Saudita, con Israel y con Estados Unidos. Es un jugador pragmático que prefiere la estabilidad comercial a cualquier alineamiento ideológico.
Pero hay un elemento adicional: si Estados Unidos y sus aliados quedan atrapados en una escalada en Oriente Medio, eso reduce su capacidad y su atención para gestionar las tensiones en el Indo-Pacífico. Y eso, para China, en términos de su posicionamiento en Taiwán y en el Mar del Sur de China, tiene un valor estratégico que no se puede ignorar. En geopolítica, los conflictos nunca ocurren.